justo en el aniversario y cuando la humanidad cumple un año de convivir con este virus que ya todos conocemos, se apareció un nuevo tema en la agenda de la pandemia. Se trata de las decisiones personales que toman los políticos y las incongruencias con las medidas públicas que predican. Aunque para alguien que trabaja en el gobierno puede ser muy difícil encontrar la pequeña línea entre la vida pública y la vida privada, el mundo entero se ha encontrado con un montón de escándalos de funcionarios que violaron las medidas de protección en esta pandemia. Algunos simplemente salieron cuando no debían y otros de plano sí rompieron las leyes. Así que aprovechando esta discordia, les preparamos estas 5 historias de políticos de otros países que renunciaron por sus metidas de pata. La primera de estas noticias viene del norte de América, y es que Canadá se puso las pilas para que sus funcionarios incongruentes tomaran todas las responsabilidades de sus regadas en la pandemia. En la primera semana del año, la provincia de Alberta le pidió la renuncia a 7 funcionarios que se fueron de vacaciones cuando estaban todas las medidas de confinamiento. Y en Ontario, el ministro de Finanzas aplicó la del alcalde Diamante. El señor apareció dando un mensaje navideño con suéter y fogata, pero en realidad estaba de vacaciones en el Caribe. Por supuesto que el funcionario de Canadá ya renunció a su puesto. Nueva Zelanda ha sido un ejemplo del manejo de la pandemia. Ayudados por su situación geográfica y su situación económica, actualmente no tienen ni un caso de COVID-19 en la comunidad. Y a pesar de esos resultados, el ministro de Salud tuvo que renunciar por meter la pata. En julio de 2020, el señor David Clark tuvo que renunciar a su puesto en el gobierno neozelandés por romper las reglas de confinamiento y llevarse a su familia de vacaciones a la playa. Yesterday I received Dr. David Clark's resignation as Health Minister. Otra isla en donde las cosas no van tan bien, pero al menos los políticos mostraron cierta responsabilidad por sus acciones, es en el Reino Unido. Y hablamos específicamente del caso del Dr. Neil Ferguson. Ferguson no era el ministro de Salud, pero aún así terminó envuelto en la polémica porque era un epidemiólogo que trabajaba en el gobierno y fue el que hizo todos los planes de confinamiento para las Islas Británicas. Pero cuando la cosa estaba que arde, se escapó de sus propias medidas para ir a comer con su novia y renunció por la presión pública. La historia de la República Checa sí está más pasada de lanza, y es que el ministro de Salud, ex ministro de Salud, Roman Primula, se pasó por el arco del triunfo todas sus medidas de confinamiento. Ignoró completamente todas las regulaciones e incluso rompió algunas leyes durante su incongruencia. Resulta que a este político checo lo encontraron y lo fotografiaron saliendo de un restaurante en plena pandemia. No suena tan mal hasta que te enteras que todos los restaurantes debían haber estado cerrados. Había un estricto confinamiento y ese establecimiento abría ilegalmente para darle servicio únicamente a las élites políticas y económicas. En Bahamas la historia es menos preocupante, pero igual cuenta algo interesante de responsabilidad pública y de congruencia en los políticos. El protagonista es Dwayne Sands, el ex ministro de Salud. A mediados del 2020, en las islas caribeñas cerraron completamente las fronteras. Nadie entraba y nadie salía. Pero un día llegó un camión cargado de equipo médico y el político Sands firmó de emergencia la entrada, permitiéndole el paso a 6 personas estadounidenses que no se habían hecho ninguna prueba. El escándalo llegó cuando miles de bahameños que se habían quedado atorados en el extranjero y no podían regresar a su país, se enteraron que el ministro había roto las reglas para que pasaran 6 personas. Unos días después, Dwayne Sands presentó su renuncia al gobierno de las Islas Caribeñas. Y en México, la cosa está complicada. Acá ya vimos a un diputado panista paseando en Tulum, al gobernador de Jalisco comiendo en un restaurante y al subsecretario de Salud en Oaxaca. Pero mientras el sentido de responsabilidad personal se aparece en los políticos y el gobernar con el ejemplo se tropieza de repente, así le damos la bienvenida al 2021. Si quieres conocer más acerca de los personajes que encabezan la polémica en México, en el mundo y en Huatulco, suscríbete al canal de Sopitas.